Capítulo 6. Hacia mi visión. Parte 1. Sylvie volvía a estar embarazada. Este sería su segundo hijo. Y ocurrió justo antes de que yo me pusiera en camino. Una vez, esto podría haberme hecho agarrarme la cabeza y agonizar sobre qué hacer. ¿Y ahora? Era la cuarta vez que me enteraba de que un bebé estaba en camino justo cuando me disponía a embarcar hacia algún lugar. No era nada, pero Sylvie y el bebé no ocupaban todos mis pensamientos. En todo caso, estaba eufórico. ¿Cómo deberíamos llamar al bebé? Esta vez sería niño o niña. Lucie, vas a tener un hermanito o hermanita. ¿Estás preparada para volver a ser la hermana mayor? O esas eran las conversaciones que ensayaba en mi cabeza mientras daba saltitos de alegría por el césped. Hasta que... Madame Sylvie está. ¿Qué hacemos? Lidia estaba desconcertada. Su rostro, normalmente plácido, estaba ahora demudado e inseguro. Soy la única que puede atender a Madame Zenith. Pero Madame Sylvie es la única que puede atender la casa, y ahora está embarazada. Si ocurriera lo impensable, entonces... Habíamos llegado al acuerdo de que Lidia vendría a Milis y atendería a Zenith mientras Sylvie se centraba en mantener la casa. Pero ahora estaba embarazada. No era el fin del mundo. Roxy era capaz de hacer cualquier tarea que hiciera falta y siempre podíamos contratar ayuda externa para salir del paso. Estuve tentado de dejarlo así, pero incluso a mí me preocupaba dejar sola a una mujer embarazada durante meses. Lidia no podía decidirse. Debía irse con Zenith, o debía quedarse a cuidar de Sylvie. Era difícil no estremecerse al ver a la propia Lidia realmente estremecida por algo. Tal vez sería mejor bajar el tono de mi tonta celebración. Cuando decidí servir a Orsted, estaba totalmente preparado para la posibilidad de tener que dejar atrás a una esposa embarazada por el bien de mi trabajo. Pero ahora caía en la cuenta de que me había comprometido a ese sacrificio suponiendo que Lilia y Aisa estarían ahí para mis esposas cuando yo no pudiera estar. Esto podría ser malo. Oh, mierda. Estaré bien, ya sabes. Es mi segunda vez, y tengo a Roxy y a Eris. Incluso tengo a la abuela. Dijo Sylvie para consolar a Lilia. Era verdad. Este era el segundo bebé de Sylvie. Sabía mejor lo que se le venía encima y, además, tenía más gente en quien confiar. Roxy pasaba mucho tiempo fuera de casa, pero si el Inalise podía hacer visitas regulares, sería lo mejor. Incluso Eris haría algo si hubiera una emergencia. Sí, era cierto. Durante su primer embarazo, solo teníamos a Nour y a Isa en la casa. Y mientras ahora Isa era una veterana, había tenido cero experiencia en ese entonces. Desde esa perspectiva, estábamos en una mejor posición ahora que entonces. Tampoco era como si yo fuera a estar fuera un año entero. Iba a estar bien. Eris y Roxy apoyaron a Sylvie. Sí, haremos que funcione. Me tienes a mí para protegerte. Estoy fuera durante las tardes, así que sigo un poco preocupada. Pero siempre tienes gente a tu alrededor, así que creo que no correrás mucho peligro. Aún así, mi mente seguía agitando nuevas preocupaciones. Lidia miró a la pequeña Lara, que tiraba del dobladillo de la bata de Roxy. Pero ahora tenemos niños en casa, lo que significa más trabajo que hacer. Y nunca se sabe lo que puede pasar. Buena observación. Nunca se sabe lo que los niños pueden hacer. Lucie y Lara eran dos chiquillas revoltosas. Nunca atacarían a Sylvie por maldad. Pero, digamos que Lucie accidentalmente lanzó mal un hechizo durante la práctica y le dio a Sylvie. O tal vez Lara empezó a montar a lomos de Leo y estaba a punto de salir de casa, y Sylvie se asustó tanto al detenerlas que se cayó por las escaleras. Los niños eran accidentes a punto de ocurrir hiciera lo que hiciera. Si empezaba a imaginar catástrofes hipotéticas, no pararía nunca. Pero había problemas reales en el horizonte. El primero, cuando Sylvie me dijo que probablemente llegaría a su límite dada la biología de su raza, me lo tomé como un reto personal. Ni siquiera pensé en la planificación familiar. Por supuesto que nunca haría bebés por diversión. ¿Cómo se atreve? Siempre había querido un segundo hijo.
Pero quizá los 5 años transcurridos desde el nacimiento de Lucie sin otro bebé a la vista me hicieron considerar que Sylvie realmente había llegado a su límite, y quizá me volví un poco perezoso a la hora de usar protección. De todos modos, el asunto estaba zanjado. Supongo que al menos la mitad de la culpa era mía. Había elegido un momento agitado para dejar embarazada a mi mujer y ahora la dejaba sola. Una repetición de la historia. ¿Por qué parecía que solo tenía hijos justo antes de emprender largos viajes? Tal vez fuera la maldición de Itogami. Estaba la opción de retrasar mi partida al país sagrado de Milis. Podía posponerlo durante un año, llevar a término el embarazo de Sylvie y replantearme mi estrategia una vez finalizado. Pero entonces, ¡bam!, sería Roxy. ¡Boom!, Eris. Era posible que aquello no tuviera fin. Pero teniendo en cuenta lo mucho que solía durar un viaje a Milis, probablemente los Latria no se quejarían si aplazábamos el viaje 1 o 2 años. Cliff había estado en el mismo barco. Ah, cierto. Cliff. El Inalise me pidió que al menos lo vigilara hasta que encontrara su equilibrio. Incluso si nos echamos atrás, Cliff todavía iría. Estaba seguro de que estaría bien, pero existía la remota posibilidad de que se quedara sin trabajo durante ese año y se quedara atrapado allí. Fuera Sylvie o fuera Cliff, mis pensamientos iban directamente al peor de los casos. Si cualquiera de los dos hubiera sido una emergencia, mi elección estaría más que hecha, pero no hubo tanta suerte. Tenía que elegir, Cliff o Sylvie. Trabajo o amor. El frío pragmatismo decía que estableciera la banda de mercenarios en Milis de inmediato y luego colocara a Cliff en la línea para el papado. Eso me facilitaría las cosas. ¿Pero sería correcto? ¿Qué sentido tenían todas estas maquinaciones si dejaba a Sylvie y a nuestro hijo llorando en el frío? Tuve que reconsiderar por qué fue que uní fuerzas con Orsted para empezar. No podía perder de vista lo que importaba. Justo cuando pensaba eso, Zenith se movió. Madem. Con los movimientos rígidos y espasmódicos de un sonámbulo, Zenith agarró la mano de Lilia. Zenith avanzó dando tumbos, con su férreo agarre arrastrando a Lilia tras ella. Lilia tropezó para seguirle el ritmo. Zenith la llevaba hacia Sylvie. Yuimem. Señorita, Zenith. Preguntó Sylvie, desconcertada. Zenith tomó la mano de Lilia, y lenta y suavemente, la colocó sobre el hombro de Sylvie. Como si dijera, Lilia, cuida de ella. Como diciendo, estaré bien. Madame. Esto era un atisbo de esa voluntad de acero que Zenith ocultaba tan bien. Toda la familia se había dado cuenta de que salía a relucir sobre todo cuando se trataba de sus hijos o nietos. Por supuesto que Zenith querría que Lilia cuidara al niño en la barriga de Sylvie por encima de ella. Todos comprendían la decisión que había tomado. Muy bien. Dijo Lilia. Se secó las lágrimas, miró a Zenith a los ojos y asintió. Su propia determinación se había fortalecido. Aisa. Sí, señora. Gritó Aisa cuando la orden de Lilia la sacó de su aturdimiento. Atenderás las necesidades de Madame Zenith en mi lugar y la acompañarás a la residencia Latria, sin peros. Yi Yuach. Entendido. Aisa se congeló por un momento. Realmente no quería poner un pie en la propiedad de los Latria. Pero no iba a estropear esta conmovedora escena diciendo no. Amo Rudeus, creo que todo está decidido. Cuídate. Sí. Gracias. Por todo. Si Lilia la cuidaba, sabía que la tragedia sería imposible. No con Lilia allí. Podía hacer mi trabajo en el país sagrado de Milis sin preocupaciones. Sylvie. ¿Qué pasa, Rudy? Tenía una última cosa que decir antes de irme. Algo importante. Te amo. Sí. Yo también. Sylvie se levantó y me rodeó el torso con las manos. Enterré la cara en su cabello y la abracé por la espalda, con cuidado de no apretar demasiado. Pensaré un nombre mientras estoy fuera. Claro. Dímelo cuando vuelvas. Sylvie esbozó una sonrisa. En cualquier otro momento, aún estaría ansioso. Pero ahora tenía a Lilia a su lado. Una segunda madre de la que depender.
Di mis abrazos a Roxy y Eris y me puse en marcha. Parte 2. Comenzamos nuestro viaje. Aisha, Zenith, Cliff y yo. Solo nosotros 4. Había hecho la maleta con cuidado, pero aún así era mucho que cargar. Las tablillas de contacto de piedra y el pergamino de invocación de la armadura mágica versión 1 resultaban bastante voluminosos. El peso en sí no era un problema, ya que llevaba la versión 2. Pero aunque era lo bastante fuerte como para soportar la carga sin sudar, solo tenía 2 manos y una espalda. Llevar algo más grande que uno mismo también reduce la destreza, y esta armadura no me hacía más alto. Era tan incómodo como llevar una caja de cartón vacía a la que no llegaban los brazos. Con mi enorme equipaje en la mano, nos reunimos con Cliff en las afueras de la ciudad. Le sorprendió la explicación de por qué nos faltaba un miembro. Dicho esto, la noticia del bebé hizo sonreír a Cliff. Nos dio sus mejores deseos. Me temo que no puedo darles mi más sincera enhorabuena dada mi posición, pero San Milis dijo una vez, el nacimiento de una nueva vida, sea cual sea, es un motivo de alegría, punto. Vaya, qué comprensivo. No te preocupes, rezaré a San Milis para que tu futuro hijo se lleve bien con el mío. Por muy terrible que me considerara la Femilis, los pecados del padre no recaían sobre los hijos. Siempre existía la posibilidad de que cualquier niño con mi sangre acabara teniendo parejas de forma sucesiva, pero estaba seguro de que Cliff enderezaría a esos niños si lo hacían. Espera, no, ese era mi trabajo. G. Por cierto, Cliff, ¿estás familiarizado con la casa de la Tría? La Tría, oh, vaya. Durante el último mes, había intentado preguntar a mis hermanas y a Lilia qué clase de persona era Claire la Tría. Por sus descripciones y las miradas peculiarmente desagradables de sus caras, pude deducir lo siguiente: tenía un palo metido en el culo. Norn desvió la mirada y dijo que solo recordaba que la habían regañado y llamado vaga. Aisha suspiró y dijo que Claire se enfadaría y le exigiría que dejara de avergonzar a Norn comportándose así. Lilia respondió que ella valora profundamente el linaje y la religión. Básicamente, sonaba como si a las 3 les hubieran dado la lata incesantemente sobre la estructura de su familia y su historia matrimonial mientras estaban atrapadas en aquella casa de Millisión. Pero Claire no iba a tratarme a mí de la misma manera. Claro, por todo lo que había oído hasta ahora me daba un poco de miedo conocerla, pero conocía a otra persona que podría llamarse testaruda y estricta. Puede que haya fallecido, pero... Souros Boreas Greirat. El abuelo de Eris. Las ideas que valoraba pueden haber diferido de las de Claire, pero era igual de estricto con ellas. Incluso encontramos un terreno común después de que le mostré la etiqueta adecuada. Además, ella era humana. Si valoraba el linaje, yo técnicamente tenía la sangre de las casas de la Tría y Greirat. Si valoraba la religión, bueno, esa parte me asustaba un poco, así que tal vez ocultar mi matrimonio polígamo sería lo mejor. Recordé cómo había capeado aquel páramo de gritos y violencia que Eris llamaba hogar. Si imaginaba a Claire como una versión femenina de Souros, podría soportarlo. También era muy posible que el tiempo hubiera hecho que los recuerdos que mis hermanas pequeñas tenían de Claire fueran más duros de lo que realmente habían sido, y que Claire solo fuera dura por amor a su familia. Igual que Ruiger. De ninguna manera impediría un reencuentro entre madre e hija, pero pensé que reunir un poco de información avanzada no podía hacer daño. Son una casa notable, sobre todo como figuras principales de los expulsores de demonios que han producido muchos de los principales caballeros del templo. Ya veo. Los caballeros del templo. Ahora que lo pienso, la tía Teresa era un caballero del templo. Me preguntaba cómo le estaría yendo. Era joven la última vez que estuve en Milis, así que no conozco los detalles, pero he oído decir a Norn que son bastante estrictos. Añadió Cliff. Norn depositaba mucha confianza en Cliff. Él la escuchaba desahogarse sobre sus problemas cuando aún estaba en la escuela. Parecía que algunas de esas charlas eran sobre cómo la tachaban de buena para nada, durante su estancia en casa de los Latría. Sobre cómo la comparaban constantemente con Aisha, sobre cómo la llamaban fracasada que perdió ante una hija bastarda. Cliff siempre respondía a eso diciendo, no debes compararte con los demás. En lugar de eso, esfuérzate por superar a la persona que eres ahora.
Nourne siguió ese consejo hasta que se convirtió en presidenta del consejo estudiantil. Nunca lo dijo, pero era evidente que Nourne sentía un profundo respeto por Cliff. No llegó al punto de romance. Pero tal vez, si el Inalise no estuviera aquí, Nourne y Cliff podrían haberse convertido en algo más. Vaya, si eso ocurriera, entonces sería un matrimonio entre los Latria expulsores de demonios y los Graime integradores de demonios. Ah, espera, Nourne era diferente. Era la hija de Paul, una Greyrat, no una Latria. Ella no tenía nada que ver con la lucha política de la Iglesia Milis. Personalmente, solo puedo rezar para que no te unas a la casa de Latria y te conviertas en mi enemigo. Vamos, Cliff, de ninguna manera lucharía contra ti. Confío en ti, por supuesto. Pero hay veces en que la elección ya está hecha por nosotros. Cliff se interrumpió y se rió de sí mismo. Cierto. Pensar en esta dinámica de relaciones ya me estaba haciendo doler la cabeza. Los Latria eran caballeros del templo y expulsores de demonios, lo que los convertía en enemigos de Cliff. Quizá debería pensármelo bien antes de entablar relaciones con esa casa. Puede que Greyrat y Latria estuviéramos emparentados por sangre, pero yo era ante todo un Greyrat de la ciudad mágica de Saria. No necesitaba ser nadie más que Rudeus Greyrat, el brazo derecho del dios dragón, subordinado de Orsted y amigo de Cliff. Mira Cliff, que no me meta para ayudarte no significa que sueñe con convertirme en tu enemigo. Hagamos algo simple. Envuelve en papel de regalo a una de mis hijas y entrégasela a Clive si estoy mintiendo. Ah, eso podría ser una buena idea. Un matrimonio entre tu hija y mi hijo. Sí, no está nada mal. ¿Qué? No nos precipitemos, no está bien que los padres decidan con quién se casan sus hijos. Sí, lo entiendo. Era una broma, pongámonos en camino. Cliff rió entre dientes y echó a andar. Era una broma, ¿verdad? Pero Lucia y Lara eran lindísimas. Esas dos se convertirían en bellezas como sus madres. Clive crecería viendo a esas hermosas hermanas todos los días. Su primer amor probablemente sería Lucie. Y como era hijo de Elinalise, podría ser precoz e invitarla a salir antes de tiempo. No me encantaba la idea de que un chico cualquiera de la calle saliera con una de mis hijas, pero se trataba del hijo de Cliff. Si Clive suplicaba de rodillas ante mí, su futuro suegro, tal vez podría convencerme de permitir su relación. Pero espera un momento, chico, ya tienes valor para llamarme tu suegro. Oni-chan, te dejamos atrás. Llamó a Isa mientras tomaba a Zenith de la mano. Eso me devolvió a la realidad. Ah, lo siento. Ah, bueno, aún faltaba mucho para eso. Volví mi atención al presente y corrí para ponerme al día. Entramos en la oficina y saludamos a Orsted. Después, descendimos bajo tierra hasta el círculo de teletransporte. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos en el continente Milis. La última vez que estuve aquí, había hecho el círculo de teletransporte de Milis donde nos encontrábamos. Estaba en el sótano de una mansión abandonada en lo profundo de un bosque, no muy lejos de la capital de Milis. ¿Por qué había una mansión abandonada en medio del bosque?, te preguntarás. En este mundo, los pueblos construidos cerca de los bosques a veces son invadidos por el bosque, que de repente se los traga enteros. Esa era la historia detrás de estas ruinas. El tenue resplandor del círculo mágico arrojaba una luz espeluznante sobre el musgo y la hiedra que trepaban por las paredes del sótano. No manteníamos la mansión, pero los árboles que la rodeaban apuntalaban los muros. No se derrumbaría pronto. Oí que algunos aventureros de los pueblos cercanos venían de vez en cuando, pero a la habitación con el círculo mágico solo se podía acceder a través de un camino oculto. Colocamos un cofre de botín en la sala que conectaba con dicho camino. Todo lo que contenía eran unos pocos objetos mágicos al azar, pero deberían haber sido suficientes para convencer a la persona media que husmeaba por ahí de que lo había encontrado todo. Desde la mansión, viajamos a pie. Tomó un poco de tiempo dado el estado disociado de Zenith. No iba a haber ningún monstruo fuerte en nuestro camino ya que estábamos cerca de Milis, pero aún así necesitábamos movernos con precaución. Ah, sí. Hablando de monstruos, eso me recordó la vez que vine a este bosque con Orsted para establecer ese círculo mágico.
Fue la primera vez que me encontré por fin con una de las variedades de monstruos más famosas que existen, el Goblin. Esos tipos de piel verde que medían más o menos la mitad que los humanos. Eran agresivos, amorosos y se contaban entre la clase de criaturas más débiles del planeta. Vivían en manadas, y a veces capturaban mujeres de otras especies para aparearse con ellas y fecundarlas. No se podía razonar con ellos y veían a las personas como enemigos, por lo que atacaban en cuanto las veían. Los goblins me hicieron preguntarme si en realidad no eran monstruos, sino demonios. Llevaban un estilo de vida increíblemente primitivo dentro de cuevas en el bosque. Vivían en acantilados y se ganaban la vida agrupándose para cazar. No tenían grandes conocimientos de ingeniería, pero utilizaban herramientas como palos y cuchillos de piedra. Además, aunque solo lo vi a atisbos, había visto a un padre goblin mostrar lo que podría confundirse con afecto hacia sus propios hijos. En mi mente, no había mucha diferencia entre ellos y los humanos primitivos, eran tratados como monstruos simplemente por su escasa inteligencia. Quizá las cosas fueran de otra manera si pudiéramos entendernos. Por desgracia, esto era el continente de Milis, y el país sagrado de Milis nunca reconocería que éramos más parecidos que diferentes. Quizá la compulsión de los goblins por atacar a la gente nada más verlos fuera simplemente un vestigio del pasado. Los goblins y el país sagrado de Milis debían de tener una historia de guerras que yo desconocía. Cuanto más pensaba en ello, más veía a los goblins como criaturas trágicas. Si tan solo hubieran residido en el continente central, ¿dónde podrían haber sido reconocidos como demonios de bajo nivel en lugar de completos monstruos? Eso es lo que pasaba por mi mente justo después de matar a un goblin que nos atacó en nuestro camino. Oni-chan, ¿por qué estás llorando por un goblin? ¿Sabes? Solo pensaba que si los goblins hubieran vivido en otro lugar, podrían haber sido llamados demonios en lugar de monstruos. ¿Estás seguro de que Roxy no se enfadaría contigo por eso? No, no lo haría. La palabra de demonio era en realidad un término genérico que incluía muchas razas diferentes. No conocía ni de lejos todas y cada una de ellas, pero estaba seguro de que tenía que haber algunas razas demoníacas por ahí con un intelecto tan escaso como él, de los goblins. Diablos, había alguien llamado Rey Demonio que era bastante tonto, no sería una sorpresa que una raza fuera aún más tonta que eso. En todo caso, el nivel de estupidez de ese Rey Demonio era la mayor maravilla de la naturaleza. Entonces, ¿qué te hizo pensar en eso? Bueno, a diferencia de otros monstruos, los goblins forman grupos, ¿verdad? Así que me preguntaba qué pasaría si se les tratara mejor. ¿Qué diferencia hay? Aisa lanzó una mirada de abierto disgusto. Allá donde fueras, en cualquier nación que visitaras, sobre todo si hablabas con mujeres y niños, a nadie le gustaban los goblins. Pero bueno. Tampoco es que estuviese siendo un activista de los derechos de los goblins. Hablando de organización política. Aisa, ¿cómo te va con la banda de mercenarios? ¿A qué te refieres? Creo que lo llevo bien. Bueno, menos sobre cómo lo llevas, más sobre si te llevas bien con todo el mundo. Solo pretendía entablar una conversación trivial. Sabía, a grandes rasgos, que iba bien. Pero quería que me contara cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, tal vez salió a comer con todo el mundo, pero a todos les sirvieron algo extra picante, así que todo el mundo estaba echando fuego entre bromas y charlas triviales. Buena pregunta, nada de diversión, solo tristeza. La estaban acosando. Si estuviéramos en casa, habría encendido las sirenas y me habría dirigido a toda velocidad a la banda de mercenarios, habría detenido a Linia y a Pursena, las habría metido en la sala de interrogatorios y me habría puesto modo policía malo con ellas hasta que confesaran sus crímenes. Pero vi la verdad el año pasado, Linia, Pursena y toda la banda de mercenarios le hicieron a Aisa ese enorme regalo de cumpleaños. Todas mis pruebas decían que Aisa era muy querida entre la banda de mercenarios. ¿Tienes algo en mente? Le pregunté. No sé, no lo entiendo, ¿sabes? Es algo que también veo hacer a Norn. Empieza algo y sigue con ello aunque esté condenado al fracaso. Bueno, nadie puede saber que va a fracasar hasta que lo intenta. No, así no. Me refiero a que fracasa una vez,
Luego repite el mismo error y vuelve a fracasar. Ah, ya veo. La gente repite la historia, ¿eh? Nourn era definitivamente del tipo que repite los mismos errores unas cuantas veces solo para estar segura. Pero eso era porque... Espera, me estaba desviando del tema. ¿Qué tal si cortésmente la dejo terminar? En la banda de mercenarios soy la consejera, la jefa de todos, así que aviso a la gente cuando meten la pata, como la última vez. A veces soy dura. En plan, ya te he dicho cómo hacerlo, cuál es tu problema, y cosas así. Ajá. Pero todos parecen odiarlo. Bueno, a nadie le gusta que le griten. Pero si tanto lo odian, ¿para qué volver a meter la pata? Incluso les digo cómo hacerlo. Solo tienen que seguir las instrucciones. Que les digas lo que tienen que hacer no significa que puedan ponerlo en práctica de inmediato. La mirada dubitativa de Aisha me dijo que no acababa de entender. Bueno, así era Aisha, tenía un talento innato. Aprendía rápido y su memoria era una trampa de acero. Sus fracasos eran pequeños y poco frecuentes, y sus éxitos rozaban la perfección. Aplicaba sin descanso cualquier experiencia o conocimiento que adquiría para anticiparse al siguiente reto. Por eso las cosas que ella veía como los mismos errores, podían parecer errores normales a un tipo normal como yo. Debió de ser frustrante para ella ver cómo gente que debería haber aprendido la lección de la última vez metía la pata una y otra vez. Por otra parte, los empleados a los que Aisha gritaba probablemente ni siquiera se daban cuenta de que estaban cometiendo los mismos errores. Eso podría explicar por qué no apreciaban que Aisha les gritara todo el tiempo. Así que sí, va bien, pero no estoy segura de tener amigos. Ah, ya veo. Ser excepcional significaba que Aisha dejaba atrás a la gente. Se consideraba capaz de cualquier cosa, alguien que habría triunfado donde cualquier otro podría fracasar. Por eso era tan dura con la gente. Por eso lo reprendía. Pero eso no hace que el trabajo sea un poco tenso. Pregunté. Cuando me enfado, Línea interviene y los aparta. Aunque no sé qué les dice. Y luego, esa persona siempre vuelve con cara de alivio. Ya veo. Así que Aisha regañó a los mercenarios mientras Línea o Pursena los animaban. Como dije, la gente venía en diferentes estilos, lo que los hacía adecuados para diferentes trabajos. Bueno, en ese caso deberías ser capaz de afrontar el trabajo que te espera. Aisha parecía visiblemente molesta. Como diciendo, lo haré si tengo que hacerlo, pero no quiero. Si eso era lo que requería la excelencia, estaba seguro de que Aisha lo tenía. Podría aprender a consolar a la gente y darles pequeñas charlas de ánimo. Pero eso no significaría necesariamente que supiera empatizar. Eso era lo que realmente quería que aprendiera en algún momento, la angustia de alguien que no puede hacerlo bien, la frustración de alguien que lo desea desesperadamente y aún así fracasa, y la impotencia de alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero cuyo cuerpo no coopera. Si Aisha pudiera aprender esos sentimientos, estaba seguro de que su tensión con los mercenarios se aliviaría considerablemente. Si nunca ocurría, bueno, algunas personas viven con defectos así toda su vida. Y lo hacen, ya sabes, bien. Pero... Hey, no hay prisa. Sí, no tengo prisa. Las cosas van bien. Y de eso hablé con Aisha mientras nos dirigíamos a mi misión. Llegamos al borde del bosque. Quedaban 7 días más de viaje hasta llegar a mi misión. Nos detuvimos en un pueblo por el camino y compramos un carruaje tirado por caballos. No te emociones demasiado por el nombre, era una cosa vieja y desvencijada más adecuada para transportar carga, pero bueno, era mejor que caminar. Las tablillas de piedra no eran precisamente ligeras. Montamos en el carruaje a lo largo de la carretera. Este país tenía más praderas que el reino Asura, y su agricultura se basaba más en los pastos que en la agricultura de secano. Si el paisaje del reino Asura recordaba los ondulantes campos de trigo de Estados Unidos, estos eran los pastos de vacas de Mongolia. Asura era una tierra de oro y verde, mientras que Milis era una tierra de azul y verde. Ambas tenían en común un verdor exuberante, ambas eran tierras pródigas. Milis tenía más monstruos en sus caminos, pero eso era todo.
Viajar por cualquiera de los dos países era un paseo tranquilo comparado con lo que se podía encontrar en el continente demoníaco. Por fin llegamos, la capital del país santo de Milis, Millisión.